Bueno, chicos, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas. Buenísimo que se pudieron conectar. Posiblemente se vayan sumando un par de los que faltan. Hoy vamos a repasar sobre todo el tema de los materiales para la impresión 3D. O vamos a tomar como esto como punto de partida para empezar a hablar acerca de también los parámetros de impresión, ¿no? Qué cosas tenemos que variar en función de qué filamento, qué tipo de material vamos a estar usando, que eso va a repercutir en el software que vamos a usar y todas las variables que nos permite cambiar para obtener las piezas que nosotros estamos buscando. Vamos a hacer pantalla completa. ¿Me confirman si se ve bien ahí? Sí, perfecto. Buenísimo. Vamos arrancando entonces. Entonces, la estructura de esta clase o los temas que vamos a ir tocando, y esto tampoco está escrito en piedra, podemos ir derivándonos en función de sus propios intereses o las dudas que vayan surgiendo, pero vamos a estar hablando y profundizando un poquito acerca de los FDM comunes, los materiales de filamento o de posición fundida de material, eh, y los más comunes, un gran grupo digamos, de filamentos, que son los más utilizados. Y por otro lado, vamos a hablar de los especiales, los que son por ahí un poquito más técnicos o que le han buscado un poco la vuelta de si bien no tienen una diferencia sustantiva en cuanto a parámetros de impresión, sí reportan quizá terminaciones diferentes o le han buscado un poco la vuelta para generar algunas cuestiones diferenciadoras de esos FDM comunes, esos filamentos más comunes, más populares también, ¿no? Después vamos a ver el tema de las resinas, algunas diferencias de los grandes grupos de resinas, porque después acá pasa algo que cada fabricante tiene su propio, su propia guía, su propio libro y su propio diccionario en cuanto a polímeros. Si bien dentro de los polímeros vamos a estar clasificando grandes grupos, son todos distintos. Es muy importante tener en cuenta eso, ¿viste? Que no van a ser, no es lo mismo un ABS de un fabricante que el de otro. En general tienen componentes diferenciadores y eso va a repercutir en que los parámetros de impresión van a ser diferentes. Bien, los materiales FDM comunes vienen en este Una tipo de... pregunta, Sí, eso con los ABS y con los PLA, se me cortó la pregunta. ¿hola? Ahora sí, se había cortado un cachito, se quedó la pregunta por la mitad. Sí, que decís que los ABS cambian de uno a otro, Sí, según el fabricante, de un material a ¿sí? otro, de un Claro. fabricante a otro, perdón. ¿Con los PLA pasa lo mismo o con los PLA son Sí, más sí, similares entre sí? no, con todos los materiales vamos a encontrar ligeras diferencias. Si bien cada grupo tiene dentro de ciertos márgenes propiedades comunes, es mucho más probable que se parezcan los PLA de distintos fabricantes que un PLA a una ABS de un mismo fabricante. ¿Me explico? Lo que sí puede variar entre un fabricante y otro es que se corran quizá las temperaturas de vitrificación o a partir del punto del cual el material se hace fluido y el punto óptimo de impresión que nos va dando a nosotros los mejores resultados. Eso, si nosotros cambiamos de fabricante, por más que sigamos dentro del PLA, vamos a buscar retocar eso, ¿no? Y vamos a hacer una pequeña prueba y vamos a decir, ah, bueno, me parece que lo puedo fundir a, no sé, 5 grados más y tal vez mejora un poquito la terminación final o viceversa, ¿no? Entonces esos pequeños márgenes son los que vamos a ir buscando y hago el comentario para que no nos confiemos en que si yo estoy trabajando dentro de PLA y ya me remanejo con PLA, no, cuando cambio el tipo de PLA y cuando cambio
el fabricante sobre todo, voy a volver a buscar hacer una calibración del conjunto máquina filamento slicer, ¿no? Máquina filamento parámetros de impresión. Esa es un poco la búsqueda de la clase de hoy para que entremos un poquito en detalle. No es lo mismo elegir cualquier tipo de material, no solo porque vamos a estar buscando resultados distintos, sino porque se imprime con parámetros diferentes. Esto de la fabricación en plástico es una industria que lleva mucho tiempo en funcionamiento. eh, Esto de las diferencias entre PLA y ABS no solamente es en este mundo de la impresión 3D, sino que cada fabricante en el mundo tiene diferentes fórmulas de polímeros y eso le va generando diferentes resultados. Esas mismas características terminó estando acá en este nicho, digamos, de la fabricación aditiva y de la impresión 3D. Así que bueno, vamos a lidiar un poquito con eso. Pero una vez que encontramos un fabricante que nos gusta, que encontramos que los filamentos son parejos, son homogéneos, no varían. Si yo compro un lote de ABS de un fabricante y después compro, meses después compro otro y son similares, bueno, buenísimo, puedo confiar un poco en ese fabricante. Cuando me encuentro con que uno me fue bárbaro y el otro me empieza a ir muy mal, ahí empiezo a dudar, ¿no? De ese fabricante. Bueno, no son tan constantes, sobre todo vamos a hablar un poquito de los fabricantes argentinos, las marcas argentinas. Bien, entonces la elección de estos materiales va en función de aquello que querramos conseguir. Si bien nosotros vamos a tener, hay dos posibilidades. Uno es aquello a lo que tenemos acceso, eh, que nos restringe de algún modo, en definitiva es lo que podemos conseguir en nuestro territorio, que es un poco lo que está en el comercio electrónico quizá, y si tenemos suerte, en alguno de nuestros pueblos puede llegar a haber alguna casa que comercialice, como es el caso de Chipoleti, Neuquén, hay alguna casa de corta trayectoria, no es un mercado muy grande entonces los negocios físicos que puedan distribuir estos filamentos son pocos. Bueno, esa es una primera restricción. Si tengo que salir corriendo a buscar un filamento, es poco probable que pueda hacerlo. Pero si tengo el tiempo de hacer un pedido, bueno, pediré 3, 4 filamentos distintos, a algún distribuidor que me los pueda mandar. Principalmente están esos distribuidores sentados en Buenos Aires y después hay otras casas en las ciudades más grandes. Em, la idea de elegir un material va en función de sus cualidades y de las cualidades que tiene que tener la pieza que yo estoy buscando. Vamos a arrancar por uno de los más comunes, si bien no es el más popular, es uno de los más utilizados y más versátiles también porque tiene ciertas buenas propiedades a nivel de terminaciones y tiene buenas propiedades a nivel de funcionamiento mecánico de las piezas, ¿no? Es el ABS, que es acrilo, nitrilo, butadieno, estireno, así son los nombres de los plásticos. Este, Tiene ciertas características mecánicas que hacen que lo podamos usar en un número bastante grande de aplicaciones, no solamente las decorativas, digamos, sino vamos a estar pudiendo imprimir algunos repuestos que no tengan tanta exigencia mecánica como podría llegar a ser, no sé, un engranaje. Vamos a estar pudiendo resolverlo con el ABS. Es muy fiable en general el ABS, pero representa ciertas dificultades a la hora de imprimir. El margen de temperaturas, las que funde, si bien acá aparece el 221 y 227, eso es porque es el material de un fabricante en particular. Vamos a encontrar ABS que funden a 210 y ABS que funden o se imprimen a 240, 245. Esas son las diferencias que les decía entre fabricantes. Es muy importante poder leer, acceder a la hoja técnica de cada fabricante para poder dar con la temperatura adecuada de impresión.
En general lo imprimen la mayoría de las impresoras, sobre todo las que tienen cama caliente, ¿no? Como son la Sender 3 o como es la Octoprint que está, la Overlord que está ahí en el aula y que tienen en la mayoría de sus escuelas. Pero si tienen una impresora 3D que no tiene cama caliente, es muy, muy difícil imprimir ABS. Algunas características principales: tiene muy buena rigidez, bastante buena dureza, tiene buena estabilidad dimensional, es resistente a los impactos y a los arañazos, es decir, tiene una cierta dureza superficial que lo hace bastante bueno para algunas impresiones. Tiene una cualidad que es que se puede tratar a posteriori, como un postproceso, con lo que se llama baño de acetona. El baño de acetona lo que permite es diluir de alguna manera sobre la superficie con un rociado de acetona, sacarle la terminación, como decía Celi, de Wiro, que son estas rayitas que deja la impresora capa por capa, se homogeneizan generando una superficie brillante. Este es un súper baño de acetona, esto es algo que está tratado durante bastante tiempo. Hay maneras manuales de hacer esta terminación, más adelante en el curso lo vamos a ir viendo. Y también hay algunos baños que vienen, que son unas cubas donde uno pone un poquito de acetona. La acetona, si bien a nivel industrial no se puede comprar en grandes cantidades, es algo que está regulado por ay, me olvidé el ente regulador de las drogas en Argentina, de las drogas de laboratorio, porque además es un componente que se usa para cortar cierto tipo de droga. ¿La Mac podrá ser? No es la MAT, porque la MAT es la que regula más bien cuestiones alimenticias, entiendo. Es, me falta una. Bueno, quizás ya me acuerde Antes en el... Renar, pero ahora no sé. No, no. No, no creo. Eh, Bueno, tiene una regulación que hace que uno no pueda comprar, digamos, para comprar X cantidad, digamos, 5 litros, uno tiene que estar registrado dentro de una cierta categoría de fabricante de X cosas. Por ejemplo, yo lo usaba en una época que armábamos motorhome, lo usábamos como diluyente para la fibra de vidrio y, bueno, el fabricante, el dueño de la fábrica tenía que estar registrado para poder hacer esa compra. Pero lo bueno es que es una componente de los quitasmaltes, los quitasmaltes de uña. Bueno, entonces ese material se puede utilizar, si bien tiene más bien aromas y demás, se puede utilizar para hacer este baño de acetona que permite darle una terminación brillante. Si bien perdemos algo de definición, te permite dar un acabado brillante o al menos diluir en parte o bajar en parte las diferencias entre una capa y otra. ¿Sí? Em, Aquí habla de las aplicaciones, como estábamos hablando de un fabricante en particular, o el texto está sacado de la página de un fabricante en particular. em, Habla de ciertas aplicaciones a nivel industrial, automovilístico, manufacturero y naval. Se utiliza más que nada para hacer prototipos rápidos. No es un material que vayamos a poner, por ejemplo, en un auto, en un barco o en un avión, porque su rigidez estructural, si bien se banca ciertas deformaciones, cuando las vibraciones son muy, muy frecuentes, se rompe fácilmente. Tiene poca duración a la intemperie, digamos, se banca poco a la intemperie y eso hace que lo usemos más que nada para hacer prototipos, para probar, para hacer maquetas, para ir viendo cuestiones dimensionales o bien para hacer este tipo de representaciones más decorativas o de algunos personajes. Si bien no es la técnica más adecuada, tranquilamente lo podemos usar para eso. Voy a buscar una hoja perdón, voy a buscar una hojita, voy a dejar de compartir un segundo porque tengo que buscar
una hoja técnica que quería mostrarles para ir viendo la comparativa entre material y material, eh, un poco para tener los parámetros de cada uno de estos filamentos. Eh, técnica. Vuelvo a presentar. Bien, lo tenemos acá. Entonces vamos a buscar al ABS, que está por acá abajo. ¿Están viendo bien la pantalla? Sí, se ve Y bien. bien, los parámetros que vamos a estar buscando o que vamos a estar analizando son, por un lado, la densidad y la cantidad de metros que vienen por kilo. En el caso de esta densidad, que también es de es un fabricante nacional, Greylon 3, eh, tiene una determinada densidad. Vamos a ver la dificultad de impresión, esto lo catalogan ellos, la dureza, resistencia térmica, al impacto, a la intemperie, resistencia a la carga, resistencia a la abrasión, absorción de humedad, que es un parámetro muy importante, sobre todo cuando estamos buscando o bien buena terminación o buena adherencia, o en los materiales técnicos es algo que puede llegar a impactar mucho, porque por ahí estamos buscando una pieza muy dura, pero como tiene mucha absorción de humedad, el resultado es muy malo, digamos. Vamos a ver flexibilidad, capacidad de postprocesamiento, o digamos, virtudes para el postprocesamiento, el tipo de superficie, si es mate, si es apto para estar en contacto con alimentos y si tiene baja emisión de humos. Como sabemos, cuando imprimimos, como vamos a estar fundiendo un plástico, eso genera ciertas emisiones y bueno, eso requiere que tengamos una sala ventilada para poder hacer eso, y a su vez la ventilación puede impactar en la calidad de la impresión que estamos haciendo, porque como cambian las temperaturas del sitio, del lugar donde estamos, eso puede llegar a generar mala adherencia entre capa y capa, que es uno de los parámetros más difíciles de estabilizar, sobre todo cuando cambiamos de filamento. Bueno, el ABS dentro de estos parámetros vamos a encontrar que tiene, por ejemplo, en un kilo vienen 396 metros lineales de filamento, en un filamento de 1,75. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que había dos parámetros, de 3 milímetros o 1,75? Hoy en día la mayoría vienen de 1,75. Dentro de eso vamos a tener, como viene en general de un kilo, 396 metros. Eso está bueno tenerlo presente porque digamos, el software de corte nos va a ir diciendo cuántos metros, algunos te dicen cuántos metros de filamento vas a usar para hacer esa impresión. Entonces uno puede ver el filamento si le alcanza o no le alcanza, o bien te va a decir cuánto en gramos. Y acá también podemos llegar a hacer un cálculo. Entonces está bueno que cuando usemos un filamento, le vayamos actualizando una etiquetita de cuánto ya usamos, o sea, cuánto le quedaría, para que cuando encaremos una impresión nueva no nos quedemos sin filamento. Ahora, puede ser, no es el caso de las impresoras que tenemos a disposición, pero puede ser que haya impresoras, las más modernas lo tienen, que detectan cuando se corta el filamento, cuando ya no se queda, te quedas sin filamento, corta la impresión y te espera a que cambies el filamento. Entonces se puede hacer ese cambio, se pone un filamento nuevo y reanuda la impresión cuando uno ya cambia el filamento. Eso es una función que está bastante buena. También funciona cuando uno quiere pausar la impresión y cambiar el filamento durante la carga, por ejemplo, para cambiar un color. Bien, el ABS entonces tenemos que la dificultad de impresión es una dificultad media, ¿no? Tenemos un simbolito hasta 5 simbolitos. 5 es mucha dificultad, 1 es poca dificultad. ABS entonces está con una dificultad intermedia, sobre todo porque cuesta la adherencia a la cama caliente, y porque todos los parámetros de temperatura pueden incidir de manera grave sobre el resultado de la impresión. La dureza es intermedia, la resistencia térmica van a ver que es una de las más altas, es decir, funde a 95, o sea, su temperatura de vitrificación, cuando empieza a ablandarse,
es 95 grados. Es relativamente alta comparado con el PLA, que encuentra ese punto a los 50 grados, ¿no? Entonces, este quizás se banca ciertas aplicaciones térmicamente más exigentes, el PLA no tanto. Después vamos a ver que a nivel de resistencias mecánicas y a la intemperie está en términos medios con respecto al resto de los filamentos. Sí, la resistencia a la intemperie es en realidad bastante mala también con respecto a otros filamentos. No tanto con respecto al PLA, porque como es eh, un filamento a base de eh, ¿cómo se llama? Fécula de mandioca, bueno, obviamente tiene una degradabilidad muy alta y no resiste ni mucho ni la radiación ultravioleta ni las condiciones de humedad y contacto con el suelo. Eh, Después vamos a ver que en términos de absorción de humedad está bastante bien, tiene mucha estabilidad. Eso quiere decir que cuando volvemos a imprimir, si al filamento no lo dejamos bien guardado, se va a poder imprimir bien. Va a haber absorbido un poquito de humedad, pero se va a poder imprimir bien. A diferencia de, por ejemplo, los nylon, que sí tienen un nivel de absorción muy alto de humedad y es mucho más delicado trabajar. A nivel de flexibilidad, es muy baja la flexibilidad del ABS. Si uno quiere doblarlo un poquito, ya sufre mucho el material y ya se, se rompe muy rápidamente. Así que esa es una de las cualidades a tener en cuenta a la hora de pensar aplicaciones mecánicas, ¿no? O sea, va a estar bien, se la banca bastante a nivel de dureza, pero no tanto si tiene una función en la cual deba doblarse un poquito. A nivel de postprocesamiento, tenemos espera, ahí están entrando, bien. Eh, a nivel de postprocesamiento, es muy alta la capacidad de postprocesamiento, por lo que les decías, tolera procesamientos químicos, como el de la acetona, procesamientos mecánicos, como el lijado, y tiene muy buena captación de pinturas. En general, en los plásticos vamos a encontrar que es muy difícil pintarlos, se despintan muy fácilmente. No sé si les ha pasado tener, por ejemplo, estas carcasas de celulares que tienen una pintura arriba y se despintan muy fácilmente. Eso es porque la adherencia de la pintura, no es por la dureza de la pintura, pero sí por la adherencia de la pintura. En general los plásticos tienen baja adherencia. Entonces se salta la pintura fácilmente. Bueno, el ABS es uno de los que más resiste, por eso es un componente que se usa mucho para lo que es las carcasas de electrodomésticos y demás. Por eso cuando hagamos repuestos, una buena posibilidad, cuando la exigencia mecánica no sea muy alta, es trabajar con ABS. La terminación es satinada, a menos que le hagamos un baño de acetona que termina muy brillante. Eh, a veces es apto a alimento, en general no. La mayoría de los filamentos ABS no son apto a alimento y no tiene baja emisión de humos. Es decir, cuando lo estemos imprimiendo vamos a encontrar con que tiene un olor bastante particular y despide partículas. No humo, pero sí algunas partículas. Vuelvo y hacemos un cambio de filamento. Esta vez sí, eh, al más popular de todos, o al grupo más popular de todos, que es un PLA, que es ácido poliláctico. Está hecho a partir de recursos renovables, esto es, se puede hacer a partir del maíz o a partir de la mandioca, ¿lo entendido? O la batata. Se hace con esos azúcares, hay un proceso de producción de bioplásticos, ¿no? Es un biopolímero y eso lo hace particular, bueno, le da ciertas particularidades. Por un lado, es un plástico que va a fundir, a diferencia del ABS, a mucho menor temperatura. Lo vamos a trabajar en la impresora entre 145 y 190 grados. Hay algunos que pueden llegar a pedirte hasta 210 grados, algunos fabricantes, pero la mayoría van a trabajar un poco por debajo de eso. Eh, Tiene algunas propiedades del ABS en términos de dureza.
algo parecido al PET, después lo vamos a ver, pero se moldea muy fácilmente, es de los más fáciles de imprimir, por eso es tan popular. Tiene una enorme variedad de vertientes, de colores y es como una gran familia de filamentos. Tiene su temperatura de ablandamiento cercano, como veíamos en la tabla, a 50 grados. Aquí este fabricante dice a 60 grados. Eso es relativamente bajo, es decir, no va a haber aplicaciones ni remotamente cerca a esas temperaturas. Por ejemplo, no vamos a hacer una pollapava, no vamos a hacer algo que esté, no sé, dentro de la ducha con agua caliente. Digamos, ese tipo de cosas vamos a evitarlas con el PLA porque se va a deformar, directamente va a ceder. Entonces, las características principales del PLA son la baja temperatura de función o de transición vítrea, de que es biodegradable. Esto a una salvedad, biodegradable es hasta cierto punto. eh, Hay posibilidades de ciclarlo, ¿no? O reciclarlo, pero esto debe de hacerse dentro de un proceso de compostaje industrial o muy bien hecho. Porque el proceso de compostaje es la actividad biológica de algunas bacterias aeróbicas. Lo que van a hacer es comerse toda esa materia orgánica y van a levantar temperatura como resultado de ese metabolismo. Bueno, si este compostaje se hace bien, el compost llega a 60-65 grados y se mantiene durante varios días. El PLA, para poder degradarse, se tiene que ablandar, tiene que llegar a esa temperatura de ablandamiento de 50-55 grados. Entonces, cuando el compost está bien hecho, el PLA se puede reciclar. Si no, si es un compost frío, al que no se le da demasiada pelota o no se riega, y esas bacterias no tienen mucha actividad, no van a poder alimentarse con el PLA. Eh, y bueno, tiene una ventaja que es derivado de fuentes renovables y no parte de la industria hidrocarburífera, lo cual hace que tal vez tengan más futuro que otros filamentos en esto de la búsqueda de nuevos materiales. El- las aplicaciones primarias o las principales aplicaciones para estas impresiones van a ser sobre todo, si ven en las nubes en las cuales estuvimos indagando sobre algunos modelos, van a encontrar mucho decorativo y muchos juguetes de bajas prestaciones mecánicas, digamos, sin mucha exigencia mecánica. Tiene muy buenas terminaciones, una enorme diversidad de colores y después vamos a ver algunos técnicos, tiene muchas variantes también agregadas. Vamos a aprovechar a ver la comparativa en la tabla. Como ven acá, el mismo fabricante tiene al menos cinco filamentos que son PLA. Todos responden más o menos dentro de la familia de PLA, pero tienen este, algo que los distingue, que son quizá terminaciones o un poquito más de dureza, pero tienen todos estos la ventaja de que pueden imprimirse sin cama caliente, ¿sí? Eh, la mayoría de estos no van a requerir esa adherencia, se pueden adherir a una cama fría y no es difícil de remover la impresión una vez terminada, ¿no? El PLA entonces, como características comparativas con el ABS, después vamos a ir comparando el resto de los materiales, tenemos una densidad que es un poco más alta que la del ABS, o sea, entran menos metros en un mismo kilo. Esto quiere decir que van a salir menos impresiones, ¿no? Ligeramente. Este es uno de los más pesados, el PLA. La dificultad de impresión, como decíamos recién, es muy baja, tiene pocas exigencias en torno a la cama caliente, por ejemplo, para las impresoras. La dureza es relativamente alta, o sea, se banca bastante lo que es el rayado, lo que es, no te permite tanto el lijado, esa es una contra que tiene esta dureza, pero sí, cuando tenés una buena terminación, no se va a rayar fácilmente. Es algo que va a mantener su terminación y su estética durante un tiempo. La resistencia térmica, dijimos, es muy baja,
o sea, funden a muy baja temperatura. La resistencia al impacto también es baja. A la intemperie, obviamente, por ser biodegradable, es bajísima, es la más baja de todas. Y resistencia a la carga, a la abrasión, son bajas. Es decir, mecánicamente no tienen muy buenas propiedades. Pero sí tiene algo característico que es muy bueno y que lo hace muy fácil de imprimir, que es que la absorción de humedad es muy baja. Esto va a hacer que el material tampoco más o menos lo mismo que el ABS, no se va a transformar mucho a pesar de estar sin guardarlo en un lugar seco, de una manera muy cuidadosa, no va a absorber humedad del ambiente. Eso quiere decir que la terminación va a seguir siendo buena a pesar de esas condiciones de guardado. La flexibilidad es muy baja. Las capacidades de postprocesamiento son un poco más bajas que la del ABS porque no permite muchos procesos químicos ni térmicos. Entonces solamente nos quedan algunas cuestiones de pintado y de mecanizado con mucho cuidado. La superficie no es mate, son más bien brillantes las terminaciones del PLA, dependiendo del fabricante o el tipo de PLA. Algunos son aptos a alimento. En este fabricante ninguno, pero hay algunos PLA que vienen directamente para poder hacer aplicaciones de tipo alimenticia. Se utilizan mucho hoy en día para hacer herramientas de cocina, herramientas de corte o pequeños moldes y demás. Y todo eso tiene que permitir el contacto con alimentos. Así que hay algunos, no de este fabricante, pero hay algunos en el mercado que sí lo permiten. Y tenemos baja emisión de humos. Esto quiere decir que no es un ambiente tóxico o es muy baja la toxicidad del ambiente donde se imprime. Bien, redondeando un poco los filamentos más comunes de FDM, vamos a poner a otro gran grupo, que son los PET o los PETG, que es polietileno tereftalato. Y el G es una modificación que se hizo del clásico PET que se utiliza para hacer botellas de gaseosa y demás, y de agua, que abunda hoy en la superficie de nuestro planeta, tanto como residuo bueno, como material virgen se sigue utilizando el PET. Esta modificación está hecha para ganar estabilidad a nivel de impresión 3D y tiene propiedades muy parecidas a las de ese material que le da origen, que es el PET que sale o que se utiliza también para hacer botellas. Es un material que a diferencia del ABS y del PLA, es mucho más resistente, es mucho más flexible, soporta un cierto nivel de estiramiento, ¿sí? Eh, un estiramiento plástico, no elástico, pero soporta mucho mejor esas condiciones mecánicas. Eh, entonces se puede utilizar ya con ciertas aplicaciones mecánicas. Es muy bueno para hacer piezas que van a tener que soportar cierto esfuerzo mecánico. Entonces, las características principales, si bien funde a temperaturas similares al ABS, quizá un poquito más altas, vamos a poner un corte entre 220 y 245 o 250 en algunos fabricantes, va a tener propiedades distintas. Al ABS va a tener muchísima más flexibilidad, mayor dureza en el acabado. eh, es reciclable tanto como lo es el PET, ¿no? Con esos procesos térmicos y térmico-químicos. Y las aplicaciones, por ende, van a ser eh, más de tipo mecánica, se pueden hacer varias piezas. Tiene una particularidad que la mayoría de estos filamentos vienen translúcidos, con estas terminaciones que estamos viendo, a diferencia de las anteriores, que son opacas, ¿no? No dejan pasar la luz, tienen buenos colores, pero no dejan pasar la luz. El PET y el PETG sí dejan pasar la luz, son más que nada translúcidos, dependiendo de qué espesor le dé uno a las piezas, ¿no? Vamos a ver la comparativa, a ver si lo tenemos, creo que lo tenemos en aquí. Sí, tenemos un PETG, vamos a ver que la densidad es muy parecida a la del PLA, también es bastante pesado.
La dificultad de impresión del PETG también es muy básica, no requiere muchos cuidados, tanto para adherencia a la cama o adherencia entre capas. La dureza es bastante más alta que el PLA, perdón, que el ABS, tiene muy buena dureza. La resistencia térmica, o sea, el punto de fusión mínimo o de ablandamiento, es de 85 grados, un poco por debajo del ABS, pero considerablemente por encima del PLA. Tiene muy buena resistencia al impacto, o sea, las propiedades mecánicas son en general bastante buenas. La resistencia a la abrasión es baja, o sea, sí se puede ya lijar y se puede trabajar con herramientas mecánicas en su superficie. La absorción de humedad es un poco más baja que la del ABS, dependiendo del fabricante, ¿no? Pero en este caso, eh, o al menos lo que yo tengo probado, tiene bastante baja absorción de humedad y eso lo hace muy estable en el tiempo. Tiene un poquito más de flexibilidad que el ABS y que el PLA, lo cual lo hace bastante apropiado para piezas mecánicas que van a soportar cierta flexión. Las capacidades de postprocesamiento a nivel mecánico son muy buenas. La superficie es brillante y en general translúcida. No son aptos de alimentos. El PETG dice sí cuando es natural. Cuando es natural es cuando es virgen, material virgen. Si es de recuperado, no se puede. Así como al PET se lo utiliza para hacer botellas, de las cuales después vamos a estar tomando algún líquido, bueno, en este caso también se puede poner en contacto con los alimentos. Y sí tiene baja emisión de humos, es decir, que es bastante tranquilo para imprimir en el ambiente, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos filamentos especiales que se utilizan sobre todo cuando ya vayamos a buscar alguna terminación en particular o alguna propiedad particular de estos filamentos para las piezas que estamos buscando imprimir. En general, quienes fabrican o que incluyen a la impresión 3D como parte de sus etapas de fabricación, van a buscar tener filamentos quizá menos flexibles, menos de aplicaciones generales como el ABS o el PLA, y van a buscar alguna aplicación más fina, más cualidades más finitas, en base a lo que están buscando resolver. En el caso del TPU o el TPU Flex, la gran familia se le llama Flex, son los materiales flexibles, que una vez impresos van a tener esa cualidad. Son elastómeros, acá me quedó mal escrito, elastómeros termoplásticos de envase poliuretano, que es otro de los termoplásticos. Termoplásticos quiere decir que se deforman con temperatura y polimerizan también a diferentes temperaturas. Eso es importante porque los va a diferenciar sobre todo de lo que son las resinas. Las resinas que vamos a trabajar con la máquina de estereolitográfica o de SLA, va a ser considerablemente distinto el origen de estos materiales, ¿no? El poliuretano flexible, o el TPU Flex, su principal característica es que tiene mucha elasticidad, tiene un módulo de alargamiento de 250%, es decir, que puede deformarse más allá de su tamaño original, 2,5 veces sería. Eh, Acá aclara que está disponible en polvo porque también se puede imprimir en este tipo de materiales en las máquinas de sinterizado láser, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos interesa probarlo a nivel de FDM principalmente. Hay algunas resinas también flexibles, pero no tan flexibles como estos filamentos. Más allá de estas cualidades, el flex es uno de los materiales que son más difíciles de imprimir, son más difíciles de calibrar las impresoras para obtener esto porque su punto de fusión es muy fino y el punto en el cual sigue quedando flexible también es muy fino, ¿no? O sea, la ventana de temperaturas en las cuales la tenemos que setear para obtener buenas piezas no distan de 2 o 3 grados. Si nosotros nos pasamos esa temperatura o alguna parte del momento de impresión se va de esas temperaturas, vamos a obtener ciertas durezas dentro de la pieza o capas mal adheridas, lo cual puede llegar a resultar una impresión fallida. Entonces, las características principales son la alta elasticidad, eh,
que lo hace muy parecido al caucho y va a tener muchísima resistividad química, es decir, puede alojar o ser tratado con distintos tipos de químicos. Este material, que sí ya es más técnico, sí podemos llegar a verlo dentro de algunas industrias médicas de fabricación de autos u otros dispositivos. Vamos a ver dentro de la grilla qué características tienen los flex. En este caso se llama SimpliFlex, el de Greenland 3. La densidad es intermedia entre el ABS y los dos más pesados que mencionamos antes. La dificultad de impresión acá aparece como relativamente baja, pero vamos a ver que después en la práctica puede llegar a ser bastante un dolor de cabeza imprimir con flex. La dureza, por supuesto, es muy baja porque es flexible. La resistencia térmica es fluencia a partir de los 85 grados. Todas las resistencias mecánicas son muy buenas, sobre todo por su flexibilidad. Este, la absorción de humedad es intermedia, o sea, es peor que la del ABS y la del PETG. Va a admitir agua y eso es lo que vamos a ya empezar a ser muy cuidadosos con este parámetro, con estos filamentos técnicos, ¿no? La flexibilidad, por supuesto, es la más alta en relación al resto de los filamentos. El postprocesamiento, hay pocas posibilidades de postprocesamiento. La terminación es satinado, puede llegar a estar en contacto en algunos fabricantes, y esto hay que chequearlo, con los alimentos y la emisión de humos tóxicos es intermedia. Bien, otro gran grupo de materiales que para mí son espectaculares, o he tenido buenos resultados con estos materiales, si bien me llevó mucho trabajo calibrar y encontrar las temperaturas adecuadas y encontrar la manera de hacer el tratamiento para este gran grupo de materiales, los resultados después fueron espectaculares. El nylon es una poliamida. La poliamida también es, por ejemplo, una tela de araña. Está hecha con una poliamida, que es una poliamida natural. No sé si lo habían escuchado, eso de que la tela de araña es más resistente que el acero, o etcétera. Bueno, es un poco ambiguo, pero si nosotros obtuviéramos un material con la forma, por ejemplo, de un caño estructural, pero hecho de nylon, de algún tipo de nylon, obtendríamos que es mucho más liviano y mucho más resistente en términos mecánicos que un acero, por ejemplo. Y ni hablar que un aluminio, etc. Y acá con este sistema de impresión 3D sí vamos a poder obtener ese tipo de piezas con nylon. Es decir, esas propiedades las vamos a poder volcar a una pieza que va a tener resistencias similares a lo que tendría si hiciéramos algo en un metal. Hay dos categorías principales de nylon, después hay muchas más que son muy técnicas, pero las dos grandes que son más o menos asequibles, al menos en nuestro territorio, son nylon 6 y nylon 12, o nylon 66 y nylon 12. Estas dos poliamidas son, sobre todo, eh, filamentos resistentes, muy resistentes. Tienen algo similar al PETG en el sentido de que también vienen naturalmente transparentes, se los puede pedir opacos, pero muchos vienen translúcidos, digamos, con coloración, pero translúcidos, y son tremendamente resistentes una vez que si están bien impresos, ¿no? Si uno hace una buena capa y tiene buena adherencia, resulta muy, muy resistente. ¿Cuándo pierde resistencia? Cuando no lo secamos bien. El nylon tiene la mayor absorción de humedad del ambiente, es muy higroscópico, entonces cuando lo almacenamos mal, lo dejamos a la intemperie, tenemos un par de días de lluvia, etcétera, el nylon es pura agua. Y eso lo vamos a ir viendo cuando se empiece a imprimir, que vamos a escuchar burbujas de agua evaporarse en la boquilla. El resultado de eso va a ser que la terminación de la pieza va a ser muy mala
va a ser muy rugosa, la adherencia va a ser mala y la resistencia final también, porque quedan burbujitas adentro del material. Este material sí tiene grandes aplicaciones en las industrias, ya a nivel de piezas finales. Si bien en general, ya lo habíamos hablado, los tiempos de la impresión 3D no son los mejores para incluir dentro de la fabricación o la manufactura de productos, esto para hacer cierto tipo de piezas a nivel mecánico resuelve muchísimo, sobre todo para piezas complejas. Esta foto que ven ahí, ¿qué material les parece que puede llegar a ser? ¿Qué material? ¿Qué tipo de impresora se utilizó para imprimir esas piezas? Que lo vaya sacando, habilite el micrófono y comente. O ahí al chat, ¿no? Pareciera como de sinterización. Perfecto, es un sinterizado láser. O sea que estos nylons también vienen en polvo. A diferencia de la estereolitografía, que no tenemos algo tan parecido al nylon, con otro tipo de materiales, sí hay, digamos, resinas bastante duras. Pero estas piezas en particular, se puede ver por la terminación. No tiene brillos como si hubiera estado impreso en un FDM, no tiene capas, no tiene el güiro que decía Celi, no tiene un rayado, están muy prolijas. Y eso es una terminación que logran, con esa terminación mate, que logra el sinterizado láser. Algunas piezas que se pueden conseguir con nylon son piezas mecánicas, son piezas que vamos a someter a una exigencia mecánica bastante alta. ¿Sí? Esta es una pieza que está impresa en FDM con un material de nylon que se espera que tenga un encastre duradero, esa piecita que se ve ahí. Y esto es lo que tiene de bueno, ¿no? Si yo hago ese mismo encastre, lo pienso para PLA o para ABS, posiblemente en el tiempo vea una falla. En nylon acá vamos a ver que eso es muy poco probable que suceda, pero tiene una contra. Esto hay que tratar de salvarlo mientras uno está diseñando, que es que tiene un nivel de contracción relativamente alto el material, lo cual lo hace particularmente difícil para la adherencia de la cama, a la cama caliente, porque como se contrae tanto, tiende a despegarse de la cama. Cuando veamos los parámetros de impresión, vamos a ver bien cómo se llama este fenómeno, que es que la pieza se deforma en la búsqueda de esa contracción, pero a su vez está pegado a una superficie fija. Entonces tira como a despegarse y a doblarse en las puntas, y eso lo tenemos que manejar con temperatura, ¿sí? Controlando muy bien las temperaturas a las cuales se está imprimiendo y en las temperaturas del ambiente. Y esos niveles de contracción también me pueden influir en cómo resulta esta unión, que yo la pensé con una cierta tolerancia, dejando 0,5 milímetros para que eso calce perfecto, y después ese 0,5 milímetros se convierte en 1 milímetro post impresión, ¿no? Porque las temperaturas lo afectan muchísimo. Entonces, eso es algo hay como una curva de aprendizaje con el nylon de comerse un par de chascos y imprimir algunas piezas que no sirven tanto hasta encontrarle el debido tiempo y las temperaturas. Vamos a ver en el gráfico de materiales. Tenemos los dos, tenemos nylon 6 y nylon 12. Vamos a ver que la densidad en el caso de nylon 6 es intermedia y nylon 12 es el más liviano, o casi el más liviano de todos los filamentos. El único que le gana es el polipropileno. Con lo cual vamos a tener más metros en cada kilo. Vamos a tener una dificultad de impresión alta, por esto que les comentaba, que la adherencia a la cama es más difícil.
la contracción del material durante la impresión es muy fuerte y eso hace que la estabilidad dimensional sea bastante baja, la adherencia a la cama sea bastante difícil y el hecho de que tenga o no humedad el filamento va a hacer que se imprima bien o mal. Y a su vez, a cada filamento va a haber que encontrar la temperatura bastante justa, la dureza es relativamente alta, la resistencia térmica es la más alta de todos los filamentos, empiezan a fundir a los 115 o 130 grados, con lo cual aquí sí tenemos ya aplicaciones más térmicamente más exigentes. Todas las resistencias mecánicas al impacto, a la intemperie, a la carga y a la abrasión son altísimas, son mucho más altas que el resto de los filamentos, al menos de los que están más disponibles en el territorio. Eh, la absorción de humedad, vamos a ver dos cosas. El nylon 12 tiene baja absorción de humedad, con lo cual no tenemos tanto el problema de la absorción de humedad. Sin embargo, el nylon 12 vale el doble casi que el nylon 6, que a su vez vale casi el doble que el resto de los filamentos que repasamos hace un rato, ¿no? Entonces, estos son filamentos técnicos que tienen sus características, que son muy buscadas para cierto tipo de industria, y nylon 6 sí tiene muchísima absorción de humedad, y este es el problema que les comentaba hace un rato. ¿Cómo se resuelve eso? Secando el material. Varias posibilidades, varias maneras de hacerlo. Existen secadoras de filamento y después existen unas expendedoras de filamento que en lugar de tenerlo adherida, digamos, el rollo puesto en la máquina, lo tengo dentro de un gabinete cerrado con control de humedad. ¿Sí? Eso para cuando estemos imprimiendo con estos materiales muy técnicos y ya sea algo que nosotros hacemos regularmente. Es una inversión que vale la pena. Y si no, lo puedo secar previamente. ¿Cómo se seca? Lo puedo poner en un horno a muy baja temperatura con la puerta abierta durante 3 horas, 2 o 3 horas, o bien lo puedo colocar sobre la cama caliente y poner la cama caliente a 70-80 grados y dejarla ahí también 3 o 4 horas previo a la impresión, ¿no? O lo dejo a la noche y el otro día me pongo a imprimir. De esa manera yo me aseguro de que una buena parte de esa humedad se haya ido del filamento antes de colocar la impresión. ¿Sí? Después, mientras estemos haciendo la impresión, va a ir absorbiendo humedad y eso es un problema, que también tiene solución con esos gabinetes que les comentaba hace un rato. A nivel de postprocesamiento son los dos muy buenos, de los mejores, sobre todo a nivel mecánico, se puede meter en un torno, se puede meter en una fresadora, se puede taladrar, se puede cortar con una moladora, tiene ciertas resistencias mecánicas que lo hacen muy factible de ser postprocesado. La superficie es relativamente brillante, pero también depende de ese nivel de humedad, ¿no? O sea, si tiene mucha humedad nos va a quedar quizá un material que era traslúcido, blancuzco, nos va a quedar blanco y mate, porque todo ese burbujeo genera esa terminación. Por otro lado, no son en general aptos a alimentos, sí el nylon 12 y el nivel de producción de humos es intermedio. Bien, vamos a ver algunos también especiales que son los compuestos. Los materiales compuestos son materiales que usan las propiedades de alguno de los materiales que estuvimos comentando como material de base y le agregan fibra de algún otro origen para obtener materiales intermedios o con ciertas terminaciones específicas. Por ejemplo, tenemos en general dos tipos de material de fibra de carbono. Tenemos uno que combina o bien ABS con fibra de carbono. La fibra de carbono es un material que es de muy alta resistencia, que se utiliza sobre todo para hacer, por ejemplo, carrocerías de autos de competición, este, varillas también de alta resistencia mecánica, por ejemplo, para lo que es trekking de alta montaña. Es un material que es muy liviano y muy resistente. Esa es la cualidad que tiene.
Y combinado con la impresión 3D se puede cortar en pedacitos muy chiquititos y meterlo dentro del filamento de ABS o de nylon. Entonces, combina las capacidades del ABS con la fibra de carbono. ¿Cuál es el resultado? Un material con nuevas propiedades mecánicas, mucho más resistente mecánicamente, térmicamente también, pero que se parece a nivel de impresión al ABS. Se va a imprimir a esas temperaturas, se va a imprimir, va a tener ese nivel de adherencia de cama relativamente bueno, si uno usa un adhesivo adecuado. Y por otro lado, tenemos ese mismo compuesto de fibra de carbono con el nylon. Entonces vamos a usar las propiedades básicas del nylon con la fibra de carbono que lo hace mucho más resistente. Esto claramente lo usan fabricantes muy específicos. Y después tenemos otro formato de fibra de carbono que es la fibra, en lugar de estar cortada chiquitita y metida dentro de un filamento, es la fibra entera. Es la fibra tiene el largo que tiene el filamento. Se usa longitudinalmente. Eso no se puede imprimir en estas impresoras comunes que tenemos nosotros, sino que se debe imprimir con cierto tipo de software de corte que no discontinúa el chorro, sino que hace que la forma sea siempre continua, porque si no tendría que cortar la fibra de carbono, y eso no lo puede hacer la impresora, eh, y debe generar eso, una forma continua para, digamos, para que no se corte y para que tenga esa resistencia, esa resistencia mecánica que trae la fibra de carbono. Eso tiene propiedades mecánicas mucho más altas que el anterior fibra de carbono que les decía que estaba cortada en pedacitos. También tenemos filamentos que tienen sus efectos multicolor o tornasolados, que se les llama material de seda. Son PLA que le van variando por un lado el color de base, y eso va a hacer que tengamos como resultado algunas de estas similares a estas piezas, que en la medida que va imprimiendo va cambiando el color de la impresión. Esto está bueno para hacer impresiones de varios colores sin una impresora que tenga más de una boquilla o más de un extrusor. También hay madera, digamos, hay posibilidad de combinar colores en una impresora que tenga varios filamentos. Son impresiones que tardan un poco más porque tienen que sacar el filamento y poner el otro automáticamente, pero las terminaciones son muy buenas, ¿no? O sea, terminamos con una pieza que tiene a su vez varias piezas adentro hechas con diferentes impresoras. Los PLA también vienen combinados con, por ejemplo, una terminación tipo madera. Tienen fibra de madera, como si fuera un acerrín, pero muy, muy, muy fino, un polvo, metido adentro del filamento. Entonces, utiliza las propiedades del PLA, todas sus propiedades mecánicas, su capacidad de impresión, su facilidad de impresión, pero le suma una terminación que puede llegar a ser similar a la madera, por lo menos en algunos casos, su terminación mate, su variación de colores. Tiene también un cierto nivel de porosidad que hace que pueda llegar a ser barnizado o pintado por afuera y que tenga una terminación similar. Por supuesto que las vetas y demás características de la madera hay que dárselas al modelo y no las trae el material. Y por otro lado, también vienen filamentos que tienen, ¿cómo decirlo? Bueno, tienen polvo metálico adentro, así como la otra tenía de madera, en este caso tiene polvo metálico, puede ser bronce, cobre, puede ser hierro. Y lo que nos va a dar es una terminación y un brillo similar a la que tendría ese material. Y también se van a oxidar de manera similar a como lo haría el material metálico de base. La impresión va a ser similar en su configuración a la del uso del PLA, le sirve de base, pero después se va a oxidar como se oxidaría, por ejemplo, un bronce, un cobre, cambiando su color. Bien, acá vamos a ver una pequeña comparativa de algunos de estos materiales. Disculpen que lo puse así en inglés, fue la que encontré. Voy a ver si encuentro alguno un poquito más adecuado.
Pero vamos a ver, para algunos de los materiales más comunes, tenemos, por ejemplo, el PLA en cuanto a ciertas características, tiene la mayor facilidad de impresión, eh, el menor resistencia al impacto, la menor resistencia a la temperatura, y después a nivel de calidad visual, de estrés máximo, está hablando digamos, de torsión, va a soportar bastante torsión, y adherencia a la cama va a ser muy buena, de las mejores del resto de los filamentos. Después tenemos, por ejemplo, el ABS, que a excepción de la elongación, el resto de sus parámetros está bastante en términos medios, y a excepción de la resistencia térmica, que es bastante alta. El PET también está todo en términos medios, a excepción de que la facilidad de impresión es relativamente alta y la elongación del PET es bastante baja. El nylon es bastante bueno en términos de impacto. ¿Sí? Vamos a ver las características principales que tiene el nylon. Y después es bastante más difícil de imprimir. Tiene cierta elongación, la adherencia entre capas es muy mala y acá no se refleja lo que veíamos hace un rato, que la capacidad de la resistencia calórica no es la más baja, los nylon en general están dentro del grupo de las más altas. El TPU, esto vendría a ser el flex. El flex, por supuesto, tiene mayor nivel de resistencia y elongación, y el resto de sus propiedades son bastante bajas, sobre todo la facilidad de impresión, ¿no? Lo que decíamos al principio. Nos va a costar bastante imprimir con el Flex. Y acá tenemos otro material que agrega esta publicación, que es el policarbonato. Policarbonato tiene, sobre todo, muy buenas propiedades mecánicas, mejores incluso que las del ABS y que las del PETG, pero sigue siendo tan poco flexible como el ABS. Acá les quiero preguntar si, eh, un cachito, de los proyectos que ustedes propusieron en esa primera pregunta que hacíamos, que se estaban imaginando, si las piezas que estuvieron buscando, este, ya se imaginan con qué lo imprimirían, con qué material lo podrían llegar a imprimir. Los escucho. Coméntenme si quieren, los que ya lo tengan decidido, qué pieza y qué material. Así lo vemos un poquito entre todos. Nosotros en el CFP 28 habíamos pensado el tema de algunos accesorios eh, que se utilizan en el mantenimiento de vehículos. Ujú. Y no tanto para lo que se tiene muchas solicitaciones de esfuerzos o interviene en lo que es el funcionamiento del vehículo, sino más bien autopartes que no entran en ese tipo de esfuerzos. Lo único que por ahí pensamos que podría llegar a requerir un poco de esfuerzo, que es un soporte temporal, por ejemplo, cuando se hace una distribución, cuando se cambia la correa de distribución, que se tiene que mantener el motor fijado, por decirlo así, para que no se salga de punto, que simplemente es un soporte que sujeta temporalmente el sistema, ¿no? Y eso está viendo que por ahí podría llegar a ser en lo que es nylon o incluso hasta ABS. Bien, ¿y esa pieza cuánto tiempo se usa
¿Y qué peso debe resistir? ¿Hay parte del motor que esté generando alguna exigencia ahí sobre esa? No, el motor está detenido, o sea, no requiere ningún esfuerzo, simplemente que no se mueva por ningún tipo de maniobra que haga el mecánico, Ujú. pero no va a resistir ningún esfuerzo, simplemente sostenerlo, mantener en un determinado lugar eh, los sistemas de transmisión mientras el mecánico hace el cambio de la correa, nada más. Una vez que hace el cambio de la correa, retira y ahí ya este, hace la prueba del circuito. Pero eso solo interviene como un soporte, nada más que eso. Bien. Y podría Eh, llegar a aplicarse Ujú. en alguna autoparte de lo que son los plásticos del vehículo, en lo que es electricidad del automotor, que eso tampoco no tiene solicitaciones de esfuerzo ni nada de eso, ¿viste? Bien, buenísimo, buen criterio. Ahí la diferencia capaz que entre ABS y nylon, que puede resultar en ABS una pieza mejor terminada, dependiendo de cuáles sean las tolerancias que pueda llegar a tener. Es decir, si esta pieza tiene que encajar, por ejemplo, en un eje o un álave, en alguna pieza mecánica de tornería, yo quiero que tal agujero tenga esta precisión, es más fácil posiblemente conseguirla con ABS que con nylon. Ah, Pero bien. si yo eso lo puedo mecanizar, por ejemplo, con un taladro, yo le marco el agujero y después el diámetro para conseguir esa tolerancia fina, la puedo hacer con un taladro y en ese caso el nylon sería mejor porque va a resistir mejor Bien. y va a bancar mucho más tiempo esa pieza. Son muy, muy resistentes los nylon. El nylon puede tornearse también, o sea, podría en un torno hacerse algún tipo de gastado. Sí, tiene que estar muy bien impreso en términos de que es una superficie más porosa. Casi ninguna de las impresiones te va a dejar tanto plástico como Sí, una pieza maciza, bien, ¿no? Entonces, una vez que lo torneamos, igual va a dejar una superficie relativamente irregular. Tiene agujeros, digamos. sí, Este, pero sí resiste ese tipo de trabajo mecánico. Hay que manejar muy bien el tema de las temperaturas porque si lo quemamos, el nylon, primero va a transformar su color y se va a volver frágil. Entonces ahí ya ese mecanizado ya no sirve. Vas a estar mecanizando y se va a romper la pieza. Entonces hay bien, que refrigerar mientras se está haciendo el mecanizado. bien. Buenísimo. ¿Qué más? ¿Otro proyecto que haya pensado a raíz de todo esto que estuvimos hablando? ¿En qué material podría llegar a usar? Si no voy preguntando, ¿eh? Hola, en mi caso, El, bueno, mi proyecto era trabajar con... Hola, soy Jaime. Buenas tardes a Jaime, todos. ¿cómo estás? Bien. En mi caso, mi proyecto era trabajar prácticamente con los chicos. Estoy dando dibujo y quería que parte de, como están trabajando con AutoCAD, Ujú. quería llegar a trabajar en 3D sólido, ¿viste? Bien, Y, y quería que ellos prácticamente desarrollen algún sólido, ¿viste? O alguna pieza y lo puedan imprimir y verlo y palparlo, ver tocar. Era mi bien. proyecto para trabajar con los chicos. Y ¿Y trabajaría qué? con el nylon 12 porque sería mucha cantidad de chicos, más económico en mi caso. Y pues estoy hablando más o menos de 60 chicos, más o menos. Ah, son unos cuantos. ¿Y hacen trabajos individuales? Sí, la idea es que lo hagan individual y que, bueno, por lo menos ellos se vayan con algo propio a la casa. Está bien. De cualquier manera, eh, para que nos entendamos, el ejercicio práctico acá es que ustedes salgan con una impresión
hecha de este curso que les sirva para ese proyecto. Entonces, o puede ser un ejemplo de eso que le vas a hacer a los chicos, o puede ser algún herramental didáctico que les sirva para después imprimir en 3D. Hay muchos accesorios y componentes que pueden llegar a ser utilizados por los chicos mientras están haciendo uso de la impresora. Yo propondría más que nada que vayamos por ese lado, digamos, que sea algo que vos podés aportar a ese otro proceso didáctico. eh, y repasando un poquito lo que decíamos hace un rato, en términos de costos, el material más accesible es el PLA. Ese es el que, si bien no tiene las mejores resistencias mecánicas, ni es particularmente duro, ni se va a bancar demasiado a la intemperie y demás, ese es verdaderamente el más accesible. El nylon es un poco más caro, de hecho, creo que ahí en la sala de impresión no tenemos, yo voy a poner a disposición un poco de nylon cuando pueda volver a Zapala. eh, pero los que necesiten nylon tampoco vamos a tener una cantidad muy grande, ¿no? O sea, vamos a contar con algo así de 1 kilo. Eh, con lo cual, Ah, porque viste como había faltado la primera clase yo, no sabía ujú. con qué fines iba el proyecto, sino que fines educativos o fines más o menos propios para el mismo cursado. Bien, como este curso es para docentes, a mí me interesa que los proyectos tengan fines educativos o didácticos o aporten a esa instalación de impresora 3D, equipamiento informático, que piensen, que indaguen en esos repositorios que estuvimos viendo, cuáles son las piezas que podrían llegar a ser interesantes en ese sentido, que les sirvan o a ustedes para dar cierto contenido de clases o a los estudiantes mismos para interactuar con una determinada forma para hacer algún ejercicio práctico o para facilitar el uso comunitario de una impresora 3D, por ejemplo. ¿No? Dentro de esas grandes globos de ideas podrían llegar a estar esos proyectos didácticos. Hay otros que propusieron, como recién comentaba Ricardo, hacer algunos repuestos de automotrices o de repuestos de piezas que sean de la escuela. Entonces la escuela se encarga de poder reparar sin tener toda esa espera o a veces es imposible conseguir algún repuesto y hay que resolverlo de alguna manera. Este, es un buen desafío, digamos, para encarar en el desarrollo del curso. La idea es que terminemos primero con una idea consistente, con un proyecto, una idea consistente entre, bueno, esta impresora tiene que funcionar en este ámbito y puede prestar estos servicios. Como ejemplo de esos servicios que puede prestar, vamos a imprimir una determinada pieza o conjunto de piezas que permita hacer este proyecto didáctico, ¿no? Por ahí va. Ah, dale, ahí me queda más claro ya cuál es el fin. Perfecto, Jaime, buenísimo. Después la vamos a seguir, yo te voy a escribir, porque en la segunda parte de la tarea de la clase 2 la idea era ir viendo los repositorios, ir viendo a ver qué pieza podríamos llegar a sacar de esos repositorios. Em, ¿Algún otro proyecto que quiera comentar ahí los materiales, Gabriel? ¿Por dónde fueron al final? En realidad nosotros, yo tenía pensado utilizar PLA más que nada porque era lo que nosotros teníamos. También estaba pensando en hacer algo ahí en la escuela. Ujú. Había interpretado algo medio como como lo que decía Jaime hace un rato, que busquemos un proyecto que podíamos hacer en la escuela con los chicos. De todas maneras, yo había estado mirando unas cajitas para aislar los arduinos de que no los toquen con los dedos. Que te las venden cortadas con acrílico, pero sería peor para nosotros imprimirlas en la escuela, que lo más Ujú. práctico es hacerlo con PLA porque no hace mucha fuerza ni nada. Y ahí estaba viendo unas cositas de
todavía no los tengo los planos, ¿no? Estoy buscando todavía qué puedo hacer. Unas piecitas que faltan por un proyecto que están haciendo de una estación meteorológica en Zapala y hay unas piecitas de un contador, de un contavueltas para medir el viento, que hay unas piecitas que está rota, están reciclando una. Pero por lo que estoy viendo, en lo que nos estás diciendo, no sé cuál será el mejor para imprimir algo como eso, porque puede quedar a la intemperie y todo eso. Así que ahora estoy haciendo cuenta con lo que estás hablando ahora, ¿viste? Bueno, en función de ese criterio de intemperie, podríamos decir que uno de los plásticos que más se va a bancar esas condiciones climáticas va a ser el nylon. El Y nylon tiene mucha además, resistencia. Sí. además, no sé cuánta fuerza hace, porque en realidad es una piecita dentada, Ujú. va, dentada, tiene Tipo ranuras engranaje. y claro, no, no es como un engranaje, el Ah, cuentavueltas va estrías. contando claro, va contando las estrías. Es un sistema cuenta revoluciones que está enganchado en el eje del anemómetro y Claro, el contador lo que va contando son los pasos de cantidad las de estrías. En vueltas. cada Sí. estría va un imancito y así hace el cuentavuelta. Bien. Bueno, cualquiera de los Pero bueno, proyectos que eso, mencionaste y en los que me habías mencionado antes, que era el tema de la máquina para hacer los filamentos con PET reciclado, también sí, está muy interesante. esa máquina está ahí, no la hemos retomado porque vino otro proyecto este año y ese, por ahí capaz que lo quiere retomar la profe que lo tenía cuando vuelvo, no lo hemos tocado ese. Pero Bien. por eso andaba buscando otra cosita para hacer, ¿viste? Ando buscando Bueno, algo que por nos ahí sirva va. también. Me gustó más Perfecto. la idea de esto que te decía del cuentavuelta del anemómetro porque ellos están reciclando una estación meteorológica que estaba en desuso y hay algunas Ujú. piecitas que estaban rotas. Bueno, esta estaba gastada y una de las ideas era poder capaz que fabricarla. Pero una Bien. estación meteorológica queda afuera, queda a la intemperie. Por eso yo decía que capaz que lo mejor era el nylon. Bien, el nylon se la va a bancar mejor, por supuesto, que el PLA, que es el que menos se banca la intemperie, y que el ABS, que es una dureza intermedia. Pero bueno, si queremos que esté varios años, este, el nylon, dentro Y no de sé los materiales accesibles, qué tan sí. expuesto al sol va a quedar, pero sí va a estar, la estación va a estar puesta afuera, ¿viste? Ujú. Bueno, Así hay que, una manera de hacer que dure un poco más, sobre todo en términos de radiación UV, que es pintándolo. Digamos, que la parte que esté expuesta, ajá, este, claro. gaste, digamos, su resistencia UV, se la dé una pintura y no le impacte el resto digamos, la radiación no impacte sobre la composición del material. Esa es una de las maneras de proteger el plástico en la intemperie. Ujú, está bien. Eh, bueno, ni bien lo definas, después vamos a armar el proyectito de manera tal que nos quede escrito, digamos, la secuencia de toma de decisiones, de cómo fue y hasta que lleguemos a la impresión. La idea es que quede un poco compaginado y podamos ver, bueno, el trabajo integrador en definitiva consiste en eso. Bueno. Buenísimo, Gabriel, gracias. Luján, aquí ya quedó. Hola, no, acá estoy. Yo estoy ahí soy también del CFP 28, así que es un poco lo que contó Ricardo. Está perfecto. Van los dos con esa, pero piezas distintas serían. Sí, en realidad esas piezas que mencionó Ricardo son dos, ¿viste? Ujú. Ok. Em, Tienen distinto diseño, obviamente, pero son dos. Yo también en su momento, yo soy profe de electricidad, ¿viste? Ujú. También había pensado esto de hacer luminarias que más que nada para la parte de afuera de las lámparas, ¿viste? Claro. Que yo creo que con PLA iba a andar bastante bien, pero primero, como CFP habíamos encarado ese proyecto, es ese el que vamos a hacer. Bueno, perfecto. Se pueden diferenciar
si quieren encarar los dos, son dos impresiones distintas. Así que tranquilamente pueden hacer uno un proyecto y otro, y en todo caso la escuela se beneficia con dos proyectos distintos. Con respecto a la impresión de luminarias, está muy bueno. Uy, se largó a nevar con todo también acá. Está muy bueno, hay muchos proyectos que son de tipo código abierto. Es decir, ¿se acuerdan en función de lo que vimos la vez pasada de los software que venían para hacer impresión, para hacer modelado, digamos, de piezas? Bueno, hay algunos que son paramétricos, que lo que permiten es variar todos esos parámetros para generar una forma casi completamente nueva. Entonces vas a encontrar algunos proyectos, o te puedo Ajá, mandar algunos proyectos que son como para adaptar luminarias y generar formas distintas. En base a un mismo set de parámetros, vos podés generar una luminaria grande, hecha en diferentes piezas, o chiquita, o contorsionada, o con estrías, digamos, vas buscando la forma vos, y es un juego bastante interesante el hecho de que puedas sacar una familia de productos de ajá. un solo modelado, digamos. Eh, y eso está bueno, se puede Ah, mira resolver qué bueno. con PLA, pero en función de las características que decíamos Ujú. hace un rato, que el PLA, por ejemplo, esté o pueda estar muy cerca de un foquito incandescente, en el caso que alguien, en lugar de poner un LED, ponga un foquito incandescente, que es muy caliente, que genera mucho calor, el PLA va a sufrir mucho si queda cerca, ¿no? En todo caso, Ajá. diseñaría una forma que no quede cerca del foquito, o bien elegiría un material que resista mejor la temperatura, que puede llegar a ser ABS, que habíamos dicho que estaba cerca de 85-90 grados, más o menos, de punto de fusión, perdón, de vitrificación, y por otro lado, el nylon también tiene muy buena resistencia, es más difícil de imprimir, pero tiene muy buena capacidad para soportar la temperatura. Así que por ahí las luminarias, yo buscaría más por ese lado de los materiales. Bueno, Bueno, buenísimo. Después lo vamos a ver bien y va a quedar plasmado también en el proyecto la elección del material, ¿no? Por otro lado, bien, bien, bien. a ver, Sí, había visto ahí también con los software y eso, viste que teníamos que buscar para completar la planilla, que bueno, al final no la pude completar, pero había estado investigando y venían como unos, no sé si se dice prototipos, pero eran como ya los diseños hechos, entonces ya directamente como que ya lo tenías como armado, digamos, por decirlo de alguna manera. bien, 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 No bien. sé Hay si... algunos que ya vienen armados. Yo no les estoy proponiendo que diseñen una forma muy compleja. En el caso, por ejemplo, de Gabriel, si se propone hacer ese reemplazo del cuentavueltas, de la pieza del cuentavueltas, ahí posiblemente haya que modelar o hacer una fotogrametría para copiar la pieza que estaba antes, en el caso de que esté entera, ¿no? Esas son las maneras que tenemos de generar el modelo 3D previo a la impresión. Así que nada, todos esos son posibilidades. También pueden elegir un buen proyecto para descargar. Si el proyecto lo vale, si es lo suficientemente desafiante, también lo pueden llegar a descargar si es que lo encuentran en internet. Em, Bien, a ver quién más tenemos. Leandro, ¿querés contarnos ahí qué encargaron los FP? Eh, yo como estoy en la parte de pañolero, una de las Ujú, cosas que me había quedado pendiente era, por respecto, aparte de eso, yo hago lo que es bobinado de motores, ¿viste? Cuesta ujú, mucho conseguir lo que son los moldes para hacer las bobinas de los motores. tal cual. Estuve viendo ahí los moldes que tendría que fabricar con la impresora, los cuales serían bastante largos, en los cuales se bobina la bobina, Ujú, y bueno, estarían sometidos a la tracción, ¿no? Porque son cuatro moldes y el alambre lo que hace es lo empieza a apretar. Y esos moldes, aparte, tienen un espárrago de varilla roscada, donde habría que imprimir el molde, agujerear, enroscar con un macho de rosca y colocar el pedazo de varilla que hace falta
poder colocarlo dentro de la bobina, dentro de la máquina, ¿no? Perfecto. Inicialmente sería eso, ¿no? Inicialmente ¿Y qué material te hacer el juego imaginas? de moldes, y por lo que estuve viendo ahí, creo que el nylon, sí. Sería, o sea, hacer una primera impresión rápida en prototipo o en PLA para saber que quede bien, probar la bobina si realmente Ujú. funciona, y después sí hacer una segunda impresión ya bien hecha con nylon. Perfecto. Bueno, el PLA vas a sacar unas piezas que te van a permitir probar a nivel morfológico, pero obviamente se puede llegar a complicar después si lo querés usar más adelante. Por ahí lo puedes sacar en una sola impresión y quizá no haga falta que sea en nylon por ese nivel de resistencia. Yo también fui bobinador de motores en una época. Bueno, los moldes que teníamos eran de fundición, y obviamente se la bancaban bastante, pero a nivel de resistencia, por la tensión que lleva el alambre al momento de hacer la bobina, que no es tan grande, yo me imagino que un material como el ABS se lo va a bancar bastante bien. Ahí lo que se puede pensar es bien qué forma darle para que la adherencia entre capas no te genere resquicios por los que se te pueda escapar algún alambre, ¿no? Porque son muy finitos algunos alambres que se usan, entonces alguna capa mal pegada va a generar una cierta presión ahí y te puede llegar a separar las piezas. Ya sea que lo hagas en nylon o lo hagas con ABS. Y por otro lado, te doy una pauta con respecto a lo que decías del maquinado. Es bastante difícil conseguir una rosca a nivel de varilla roscada, ¿no? Con una rosca de paso de 1 milímetro más o menos, metiendo un macho en el mismo material. Por esto que decíamos de la porosidad que tiene, ¿no? Entonces, quizá una buena opción sea generar un inserto roscado para recibir esa varilla roscada. El inserto puede ser, hay insertos que vienen, que se deforman, y se pueden colocar o bien con esa deformación, tipo remache pop-up, o bien insertos que se colocan térmicamente. Vos calentás el inserto, lo metés adentro de la pieza y cuando se enfría ya queda como parte de la pieza. Entonces te queda una pieza hecha en nylon o en ABS que tiene incluida una rosca que no se mueve ni se va a mover porque son estriados esos insertos. O bien puede ser una tuerca. Sí. Sí, Ah, Gabriel. bien, Eso te iba a perfecto. preguntar yo. Te iba a preguntar yo si con una tuerca no se podía hacer ese inserto más fácil. Si las Sí, sí, tuercas son totalmente. estándar y Los insertos también, ¿eh? Y se consiguen. Pero son más difíciles de conseguir por ahí en ferretería de proximidad, pero en ferreterías industriales hay. Y bueno, están bastante buenos para usar en este tipo de aplicaciones puntualmente. Y después vas a ver que muchas aplicaciones mecánicas con impresión 3D lo que hacen es incluir a las tuercas, o sea, le hacen un alojamiento a la tuerca. Entonces la tuerca después calza perfecta, no tiene giro, no la tengo que andar agarrando con una llave cuando quiero apretar, y me queda como para meter una varilla o un bulón directamente. Lo que tiene de contra eso es que si yo no lo meto con calor, por ejemplo, eh, me queda medio suelta. O sea, que quizá meto la varilla y se me sale la tuerca para fuera de la pieza. Entonces, por eso está bueno el tema de los insertos. Pero tranquilamente lo podemos pensar en ese sentido y además creo que podés llegar a encontrar, Leandro, esa pieza que estás buscando en los repositorios. No sé si ya estuviste chusmeando, buscando en alguno. Sí, estuve mirando, Ujú, pero viste que siempre hace falta, o que sea rectangular o que sea cuadrado, incluso bobinas redondas, ujú. que uno necesita exclusivamente para un bobinado y cuesta mucho conseguirlo a veces. Perfecto. Pero sí, o sea, el Tinkercad he dibujado varias cosas y debe ser fácil dibujarlo en Tinkercad. Perfecto, buenísimo. Después Ujú. vamos a hacer un ejercicio de modelado. Espero que te encares por ese lado y cualquier cosa te damos una mano a terminar, a modelarlo bien. Gracias, Leandro. ¿Quién más me queda? Brian, por allá.
¿Quién comentó? Si no es Brian, también tenemos a... ¿Dónde se estaba? Hola, profe, ¿cómo andan? Bueno, estoy acá en una hora, así que se escucha con ruido. Yo lo que estoy bueno, pensando es hacer todo lo que es la base y proyectos sobre la parte electrónica de la sección, tanto para Arduino como los proyectos que se Cierto, llevan a cabo. perfecto. ¿Y esto qué sería? ¿Arduino serían las carcasas para los Arduino o bien piezas para alguna robótica que sea en base a Arduino o algo así? Sí, sí, todo lo que involucre toda la parte electrónica, ya que se trabajan con proyectos con la parte robótica, ensamble, engranaje, en esa parte. Y todo lo que es la base y las carcasas de tanto los sensores como los Arduino. Perfecto. Bueno, lo que vamos a necesitar para el proyecto que vamos a hacer durante el curso es definirlo con la mayor precisión posible, qué parte de todo eso. Si hay un proyecto ya en marcha, bueno, elegir, así como decía Gabriel, bueno, esta piecita que nos va a permitir habilitar el cuentavueltas del anemómetro, bueno, lo mismo. ¿Qué parte de esta electrónica o de este componente, de este conjunto de mecatrónica puedo resolver con impresión 3D? Y según las características que vaya a tener esa pieza, qué material voy a estar eligiendo. En relación a los materiales que estuvimos viendo hoy, ¿te resonó alguno que puedas usar más apropiadamente en esos usos? Sí, sí, con el PLA andaría bien porque no serían piezas tan que necesitan rigidez. Bien. Cuidado ahí con las cosas de electrónica que requieran disipación, o sea, que levanten temperatura, que puede llegar a afectarlo. Es la única salvedad que le veo al PLA. Después, como es uno de los más fáciles, los más prácticos de imprimir, la mayor parte de las impresiones, de las aplicaciones de electrónica se pueden resolver tranquilamente con el PLA. Así que buenísimo. Vamos por ahí entonces. Recién se conectó la otra Luján. Lucas, Sí, te escucho. Celi. ahí Brian escribió, Brian avisó al grupo que estaba con algunos problemas y que conectaba desde el cielo y vi que ahí había Ah, y Rodrigo. escribió, perfecto. Ahí lo estoy chequeando en el chat. Dice, con respecto al robot, teníamos pensado, aún no lo determino, la impresión de un proyecto open source llamado Otto, me encanta, no conozco a Otto, imprimirlo en PLA, el cual se programa en Arduino y se controla con Blocky. Bien, Otto está muy bueno. También hay otro eh, que se llama B-Robot, que es del movimiento RedRap y está espectacular. Nada, es un robot autonivelante. La dificultad quizá radica en que tiene dos motores NEMA, que son los mismos que usan las impresoras 3D. Después toda la electrónica, la programación y la electrónica está toda resuelta y se controla vía Bluetooth con una aplicación en el teléfono. La verdad que es un proyecto buenísimo para chusmearlo si querés, Brian, y si no, Otto también es un lindo desafío, sobre todo para terminarlo a lo largo del curso, que nos quedan unas 5 o 6 clases. Eh, Así que nada, un golazo. Buenísimo. Está bien si se resuelve en PLA. Quizás, no me acuerdo bien el caso de Otto, cómo era la parte mecánica, si el B-Robot eh, tiene ruedas. Y en el caso de las ruedas, imprimirlas en PLA, que requiere, digamos que tiene ciertos rebotes y golpes y debe resistir esos golpes, quizá el ABS sea un poquito más resistente en ese sentido. Eso para ir pensándolo. Después a nivel de adherencia puede ser que a una rueda se le haga un aro, una malla de un material flex que se comporta como un caucho, como si fuera un neumático. Eso para evitar que resbale tanto, ¿no? A veces los robots tienen mucha aceleración al principio y terminan resbalando.
sobre todo son superficies muy lisas. Gracias, Eri, por aclararme ahí que había escrito Brian. Y ¿quién era que se había? María Luján, que me parece que no tiene audio. Luján también ha visto en el grupo que tenía problemas con el internet en su casa. Ok, perfecto. Sí, sí, recién se estuvo conectando y conectando. Bueno, y ahí aclara Brian que el robot este Otto camina y baila. Y creo que hace algunas moriquetas así de sonidos. Eh, Está bastante bueno. Bueno, ya vimos un poco lo que pasa con el deposición fundida de material, el FDM. A nivel global. Vamos a ver en el ratito que nos queda algo de resinas. Después vamos a interiorizarnos más con el tema de las impresiones estereolitográficas. Hoy vamos a repasar algunos de los materiales que están disponibles en el territorio. Si bien no todos son los más comunes, eh, en general vamos a encontrar algunos de estos. Las resinas son, si bien los otros eran termoplásticos, a las resinas se le llaman, es otro gran grupo de plásticos o de polímeros que se llaman termorrígidos. Los termorrígidos son materiales que no van a poder flexibilizarse después cuando ya hayan sido polimerizados mediante calor. Si yo le aplico calor a un termorrígido, lo quemo directamente, no tiene esa etapa de fluencia, no tiene temperatura de vitrificación, no afloja a una determinada temperatura. Se quedan duros hasta que se calcinan. Esa es como una de las diferencias básicas que hay entre estos dos grandes grupos. Entonces, las resinas que son para estereolitografía van a tener un poco esas propiedades. Son más rígidas en principio que los materiales de FDM, de los polímeros, que son más parecidos a los plásticos que en general tenemos en los usos cotidianos. Las resinas van a tener otra propiedad, que es que van a tener en general muy buenas terminaciones, con acabados brillantes, como se ve ahí en la imagen, pero la resistencia mecánica va a ser relativamente baja en comparación con los materiales FDM. Existe una gran variedad también con propiedades ópticas, mecánicas, térmicas, o bien el hecho de ser biocompatibles, o el hecho de ser flexibles, o el hecho de ser translúcidas. Todas estas propiedades las vamos a buscar también en las resinas que estén disponibles para hacer impresiones 3D lo más ajustadas a nuestros objetivos posible. Hoy en día se está buscando mucho imprimir en SLA por el tema de la biocompatibilidad, el hecho de que se puedan hacer prótesis o el hecho de que se puedan hacer, por ejemplo, moldes dentales y pruebas de mecánica dental. Es algo de lo que está tironizando bastante de esta tecnología y que la está haciendo bastante más, no sé si accesible, pero sí está especializándose un poco en ese sector, el sector de la medicina. Por un lado, vamos a tener las resinas para SLA estándar. Las resinas estándar, cada fabricante tiene su set de resinas. Muchos fabricantes de impresoras SLA tienen su propia resina porque estabilizan o compatibilizan las cualidades de la impresora con las cualidades de la resina. Sin embargo, se puede tener una impresora de un fabricante y tener resinas de otro fabricante, por supuesto. Es la más genérica de todas, es la más accesible en el mercado. Vienen en formatos de botellitas de medio litro, de 200 centímetros cúbicos, perdón, de un litro. Lo más común es de medio litro. Eh, Son una opción bastante versátil. Tienen un resultado de un acabado bastante suave, relativamente mate, no son tan brillantes. Eh, el postprocesamiento es sencillo, se puede lijar, se puede pintar. Y la dificultad que tienen, o digamos la contra que tiene, es su fragilidad.
se suelen romper bastante fácil. Hay que tener mucho cuidado cuando sacamos los soportes, que son esas estructuras que quedan armadas, que unen a la pieza a la cama, sobre todo en las partes que están como sobre elevadas. Bueno, ese va a ser el material de base con el que iniciemos. Creo que las dos resinas que tenemos, si bien una entiendo es biocompatible y la otra es común, son de este tipo, son las más estándar, las que tenemos a disposición. También vamos a encontrar que existen resinas que son buscadas por sus propiedades ópticas. En este caso es una resina transparente o translúcida. Las terminaciones son muy parecidas y las cualidades mecánicas en general también son muy parecidas a la estándar, pero la característica principal es que deja pasar la luz, se pueden dar tonalidades. Esto, no sé, me hace acordar al PETG, por ejemplo, o al nylon, aunque es un poco más transparente. Y si uno llegara a pulir esa superficie, a diferencia de lo que decíamos recién, de que si yo torneo una pieza hecha en nylon y me queda toda una porosidad hecha con FDM, ¿no? Me va a quedar mucha porosidad. A diferencia de eso, el SLA es mucho más compacto. Las piezas no quedan con tanta porosidad y eso va a permitir que si yo, por ejemplo, le hago un pulido a estas piezas de resina óptica o transparente, puedo lograr una transparencia mucho mayor. ¿Sí? Esto es la terminación la que define eso, que la hace más mate o más brillante, más translúcido o más transparente. Si yo la pulo, va a quedar más transparente. Bueno, y acá nos aclara que además se pueden tener contacto con los alimentos. Otro gran grupo de resinas van a ser las resinas flexibles, parecidos al TPU Flex que veíamos en FDA o en FDM, eh, que tienen esas cualidades, ¿no? O sea, tienes mucha resistencia mecánica y permite la flexión de la pieza, no en la misma capacidad. Habíamos hablado que se estiraba unas 2 veces y media, quizá el TPU Flex. Bueno, en este caso, en el caso de las resinas, es un poco menos flexible, pero su resistencia mecánica es bastante parecida, no así su dureza. La dureza es un poco menor, ¿sí? Va a resistir un poco menos al rayado o al lijado. Eh, bueno, acá agrega que tiene una larga duración y puede soportar usos constantes sin romperse, lo cual habla de su resistencia. El otro gran grupo que comentábamos recién, esto se está expandiendo y diversificando bastante porque se están encontrando muchos usos a las resinas dentales o a los usos médicos de ciertas resinas. Primero, son biocompatibles porque a veces se prueba un determinado modelo, si bien no vayas a hacer un diente con esta resina, porque no tiene la resistencia necesaria, sí se puede hacer el molde para un diente, ¿no? El diente después se puede llegar a hacer en porcelana o en otro material así, con acabados muy duros, pero las resinas sí sirven para lograr, por ejemplo, hacer una prueba y corroborar que ese paciente tenga una buena mordida con esa pieza. Esta tecnología viene a resolver ese mundo en términos de tiempos de resolución, en tiempos de copiado. Hoy por hoy se están usando escáneres en lugar de, no sé si les tocó ir al dentista y que le saquen un molde a todas sus piezas dentales, que es bastante engorroso porque lo hacen con una especie de yeso. eh, y después hacen un vertido de resina. Bueno, todo ese proceso es relativamente largo. Hoy en día se utiliza un escáner y una impresora 3D. Que eso lo resuelven los mecánicos dentales de una manera muy, muy veloz y más barato que lo que salía antes ese proceso. Em, Tienen buenas terminaciones, cada vez más, digo, a diferencia de lo que vimos la vez pasada, la diferencia entre FDM y SLA es que la terminación o la la tolerancia dimensional de las piezas es casi perfecta, ¿no? Con SLA. La diferencia de FDM que viene con un rayado, que las piezas se deforman un poquito
a nivel de tamaños, entonces no podrían llegar a ser usadas con este fin. Las resinas sí, entonces se están utilizando para hacer coronas, puentes, prótesis y demás. Otra de las resinas que aparentemente están teniendo bastante versatilidad, bastante uso, si bien yo no vi muchas en el mercado argentino, son estas que son lavables al agua. Eh, Todavía no hicimos todo el caminito, pero habíamos mencionado que en la impresión SLA, como las resinas son en general eh, estos termoplásticos, los diluyentes que se utilizan son diluyentes monoméricos, ¿sí? Son diluyentes como la acetona, son diluyentes como el tolueno, son diluyentes químicamente bastante tóxicos, muy olorosos. La impresión en resina es bastante tóxica y olorosa, entonces lo que se suele hacer es em, nada, tener esos elementos como para limpiar las piezas que salen de ese baño de resina. Primero hay que limpiarlas y después se hace una rigidización superficial con luz UV. Para eso estaban las máquinas que vimos ahí en el laboratorio del CFP15. En el caso de las resinas al agua, justamente tienen esa propiedad. Se pueden lavar sin el uso de del alcohol isopropílico, de estos diluyentes que son tan jodidos. Eso lo hace bastante más limpio, más práctico para manejar en el taller, que no todo se ensucie de la misma manera, o sea, se puede limpiar con trapo. Eso es una ventaja comparativa bastante alta. Em, Acá nos aclara un poco la contra que tiene es que la resolución no es la misma, ¿no? Que las resinas que habíamos visto antes, sobre todo que la resina de uso dental, eh, las que son lavables al agua tienen una resolución un poco menor. Bien, con esto vamos redondeando un poquito la clase de materiales. Acá justo cerraba con uno de estos materiales. A ver si adivinan cuál es. ¿Qué material es el de la portada final de la presentación? Parecería de filamento con algún metal, ¿no? Por la Se lo, pátina de se lo, óxido que tiene. se lo ve rayado, sí, es filamento, pero no puedo ver qué es. Bien, bueno, Pare- es pareciera, filamento y pareciera un como material cobrizo, ¿no? Por el óxido exacto, verde. exacto. Justamente es el filamento de cobre. Esto, como decíamos en su momento, adquiere las propiedades estéticas del cobre, pero mecánicamente se comporta como el PLA, ¿no? Entonces, imprimirlo es tan fácil, o casi tan fácil como imprimir PLA, pero tiene esas propiedades. Va a tener una terminación similar a la que tendría el cobre. El cobre se oxida muy fácilmente, muy rápidamente, igual que el bronce, y con el tiempo va a ir adquiriendo estas terminaciones así, con ese verde mezclado con cobrizo, que lo hacen bastante atractivo para hacer, por ejemplo, piezas que reemplacen o que simulen ser fabricadas originalmente en cobre o bronce, lo cual está bastante bueno. Em, bueno, espero que haya sido eh, útil y que el pantallazo sea más o menos completo. Hay muchos más materiales que nos vamos a ir encontrando más en la práctica que, o sea, a lo largo del tiempo. Yo todavía no tuve la oportunidad de imprimir con todos los materiales y mucho menos con todos los otros que falta ver. Este, Pero bueno, está bueno saber que existen esas posibilidades, esas propiedades. Cada uno de estos materiales van ampliando las posibilidades que tenemos con la impresión 3D. eh, y bueno, espero que más allá de los 3 4 materiales que vamos a utilizar en la práctica nosotros, después tengan oportunidad de quizá en sus escuelas contar con algún material flexible, puedan combinar materiales. Y bueno, nos vamos a desasnar bastante con respecto a las resinas cuando las utilicemos ahí en el laboratorio. Eh, ¿Alguien que no haya podido acceder al Classroom, tenga alguna duda?
Bueno, les comento que la clase pasada, perdón, para esta clase lo que armamos, quizá algunos ya, porque creo que Luján me comentó sobre eso, ya debe haber accedido. Lo que dejamos fue una tarea, que es esta, que es la búsqueda de recursos 3D. Lo que deben hacer aquí es entrar al documento de recursos digitales. Estos son los repositorios de los que hablamos la clase pasada. Eh, Algunos de ellos, hay muchísimos. Entonces la tarea va a consistir en lo siguiente. Por un lado, para los proyectos que estuvimos hablando, que van a hacer en su TP integrador, vayan buscando, si les sirve, piezas que puedan llegar a estar disponibles en Internet. Eso por un lado. Y por otro lado, les voy a pedir que, ahí está, ya Gabriel incluyó algunos, les voy a pedir que incluyan al menos 2 repositorios o recursos 3D digitales. De esta manera, van a poner un nombre, le van a asignar un nombre, van a poner a pegar el link. Aquí van a poner una tipología, si es un repositorio de repositorios, un buscador de modelos 3D, una aplicación online de diseño en 3D, una aplicación para hacer fotogrametría o para escaneo a base de videos, etcétera. Una herramienta de inteligencia artificial que nos sirva para la impresión 3D. Lo que encuentren de esa exploración lo van a dejar en esta carpeta, van a poner su nombre y apellido. Por favor, traten de no tocar los anteriores, así no se pierde la tarea de los compañeros. Y van a ver 2 características de cada uno de esos sitios. Si hay que loguearse, ¿sí? Si les pide un usuario y una contraseña y que te mande un mail y una verificación, o no. Y si son gratuitos los servicios o son pagos, o una mezcla de los dos, que también puede ser. Como ya acá hay varios que incluyeron algunos, bueno, cada vez esta tarea va a ser más difícil. Así que cuanto más tarden, más difícil va a ser encontrar nuevos repositorios. Pero igual, créanme que abundan. Y la idea también es que nos quede esto eh, a disposición a todos, ¿no? O sea, que esta base de datos sea algo que después, ni bien lo tengan, puedan descargarlo y les quede como una base de datos de recursos digitales que puedan compartir también con sus alumnos más adelante y que puedan ir a buscar piezas cuando las requieran para hacer impresión 3D. ¿Les parece que cortemos acá? ¿Seguimos la clase que viene? Ok, ok. Listo, profe, que ande muy bien. Buenísimo. Cualquier duda también me pueden escribir ahí al Classroom o al WhatsApp que tenemos en conjunto y la seguimos. Dudas sobre sus proyectos, sobre la elección de los materiales o sobre este repositorio. ¿Ok? Buenísimo. Bueno, Lucas, nos vemos. Sí, Celi, te escucho. prendan las cámaras así a una captura. Ah, cierto, siempre me estoy olvidando. Vamos a hacer eso. Vas a tener que dejar de compartir, así salimos todos. Perfecto. Deja de compartir. Vamos. Ahí Ahí está. está. Luján estaba, no había podido conectarse. Sí, no todos tienen, ¿no? Oscar, Vos no sabés sé que si no sé, podrás habilitar. Ahí está, bueno, Diego no va a aprender. Y Luján, que no está. espera que no puedo aparecer, no sé por qué no. Te vemos, Gabriel, ¿eh? ¿Sí? No, yo no me Sí, veo. sí. Ah, Sí, capaz se que. pongo unos auriculares. Bueno, voy a hacerla. Hoy todos a mí me van a tener el placer de no verme porque no tengo cámara. ¿Listo? Wiki, Estamos. perfecto. Ya está, pueden apagar. Buenísimo, Gracias. chicos. Mil gracias. La seguimos entonces el martes que viene, perdón. Nos vemos.
Un abrazo grande. Nos vemos, chao, chao.